El liberalismo surgió en Europa en el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración. En aquella época, la característica principal de los liberales era su rechazo a las normas establecidas defendidas por los conservadores, entre ellas la monarquía absoluta, la unión entre Estado y religión o la división de la sociedad en clases. John Locke planteó que todos los seres humanos poseen una racionalidad inherente que les permite discernir entre el bien y el mal. También señaló que los derechos humanos básicos incluyen el derecho a la propiedad, a la libertad y a la vida. Adam Smith, por su parte, defendió la libertad de los individuos para tomar sus propias decisiones económicas en su obra La riqueza de las naciones. Esto se conoció como laissez-faire, que significa dejar que el libre juego de la oferta y la demanda determine las decisiones económicas de los individuos. John Stuart Mill desarrolló el concepto de la individualidad de los sujetos y planteó que los individuos se desarrollan y adquieren sus propias cualidades en un contexto social determinado. Consideró a los individuos como seres singulares que deben desarrollar su propio camino para alcanzar la plenitud y lograr el progreso de todos. El conservadurismo, por otro lado, surge como una postura opuesta a las ideas derivadas de la Revolución Francesa y en defensa del orden asociado al antiguo régimen. Busca preservar los valores tradicionales, las instituciones y el orden social. En la actualidad, el liberalismo y el conservadurismo siguen enfrentándose en debates sobre temas como el cambio climático, la inmigración y los derechos de las minorías. En los últimos años, ha habido una influencia de grupos conservadores y de derecha dentro del espectro liberal. Ser un liberal conservador resulta ser incongruente según la visión de Friedrich Hayek. En su libro Los fundamentos de la libertad, Hayek reflexiona sobre los principios liberales y su aplicación en la sociedad. Una de las principales diferencias que él veía era la actitud hacia el progreso y la innovación. Mientras que los conservadores tienen temor a lo nuevo y suelen apegarse a las tradiciones, los liberales están abiertos a la evolución y al cambio radical. Este miedo puede llevarlos al autoritarismo, ya que creen que siempre debe haber alguna autoridad que supervise los cambios de manera ordenada. Esto se debe a su tendencia a resistirse a los cambios y a su incapacidad para adaptarse a las demandas de una sociedad en constante evolución. Otra diferencia significativa entre ambas filosofías está en las actitudes políticas de sus seguidores. Hayek argumentaba que los conservadores se encontraban indefensos ante las confrontaciones ideológicas, ya que generalmente rechazan las teorías abstractas y se apegan a ideas heredadas. En cuanto a la religión, Hayek señalaba que los liberales rechazan tanto el racionalismo torpe del socialista como el misticismo del conservador. Considera que lo espiritual y lo temporal son esferas separadas que no deben confundirse, y afirma que el liberalismo no tiene conflicto con la religión en sí misma. Aquí tienes algunas frases de Friedrich A. Hayek sobre el conservadurismo. Hayek sugiere que los conservadores están siempre listos para criticar la coacción estatal si ella implica perseguir objetivos que no les son afines, pero que miran para otro lado si dicha intervención es compatible con sus juicios morales. En este sentido, Hayek sostenía que el liberalismo y el conservadurismo son dos corrientes ideológicas incompatibles, ya que mientras el liberalismo busca la libertad individual y el progreso, el conservadurismo tiende a favorecer la autoridad y la estabilidad social. Por lo tanto, ser un liberal conservador resulta ser incongruente, según la visión de Hayek, ya que implica tratar de conciliar dos corrientes ideológicas que se contraponen en sus fundamentos. Es importante diferenciar entre estas dos ideologías porque muchos llamados liberales conservadores están ocupando el espacio liberal sin contribuir verdaderamente a la causa. Defender el libre comercio no te hace liberal. Ser liberal implica respetar la libertad de las personas y no dejarse cegar por una fe religiosa. Un liberal no utiliza al Estado para silenciar a la sociedad. Un verdadero liberal defiende la libertad, tanto económica como social, sin importar a quienes incomode. Es importante saber diferenciar entre ellas y no dejarse engañar por aquellos conservadores que intentan ocupar el espacio liberal. Como liberales, debemos hacer valer nuestras ideas y defender la libertad en todas sus formas. No permitamos que aquellos que degradan nuestras ideas se apoderen de nuestro movimiento.